todas nuestras faltas, acciones, Señor, porque aún somos pecadores, no como antes, precioso Padre, pero aún somos pecadores. Tú lo sabes, Señor, y a pesar de eso, no falta, Señor, tu misericordia en todos y cada uno de nosotros. Señor, oramos por la salud de todos los hermanos presentes y ausentes, Señor. Por favor, Padre, glorifícate en nosotros porque somos la mayoría personas de edad avanzada, Padre. Pero tú nos has sostenido, nos sostienes, nos seguirás sosteniendo por tu amor, por tu voluntad, por tu misericordia, Señor. Guarda, Señor, y proteja a nuestros hijos, a nuestros nietos, precioso Padre, que se están levantando, Señor, que están viviendo una época muy diferente a la que nosotros posiblemente vivimos, Señor. Protéjalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, precioso Dios. Pon en nuestro corazón, Señor, estar pendiente de nuestros hijos pequeños, de nuestros nietos y aún de los mayores, Señor, porque todavía nos equivocamos y ellos aún más por esa juventud, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, por el techo, el alimento, el vestuario, por satisfacer todas nuestras necesidades, Señor, como está escrito. Yo soy Jehová tu pastor y nada te faltará. Y nada nos ha faltado gracias a ti, precioso Dios. Aunque algunas veces por nuestro orgullo pensemos que por la capacidad que tenemos de trabajo o de ayuda externa o de aquellas personas que de pronto tienen una pensión, tienen algo diferente de lo normal, nos salimos de esa esfera, de ese temor a ti, precioso Dios, de ese reconocimiento, porque todo es tuyo, precioso Dios, nuestra vida. Cuando nosotros llegamos a tus pies, Señor, lo confesamos con nuestros labios, que te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestro espíritu, que somos todos tuyos, precioso Dios. Pon en nuestro corazón, Padre, cumplir ese reconocimiento que hicimos, así como tú cumples el tuyo, las promesas tuyas que son sí y sí, y las has cumplido en nuestras vidas, Señor. Porque en la enfermedad nos levantas, Señor, porque en nuestras necesidades tú nos apoyas para satisfacerlas, Señor, porque en la incertidumbre y la duda tú nos ayudas, Señor, cuando te buscamos, porque así lo dice tu palabra, clamad a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Nosotros no conocemos nada, papito lindo, tú todo lo sabes. Escrito está en tu palabra que antes de nosotros abrir la boca, tú ya sabes qué vamos a decir, Señor. Ese eres nuestro Padre, Señor, bueno, eterno, misericordioso, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Nuestro único verdadero Padre eres tú, Señor. Lo aceptamos, lo reconocemos, Señor, porque nuestro corazón está dispuesto para ti, hoy más que todo, Señor, aunque debía de ser todos los días de nuestra vida, Padre. Estar, Señor, reconociéndote todas tus bondades y tus misericordias, porque así está escrito, grandes son tus misericordias para nosotros todos los días de nuestra vida, precioso Dios. Gracias, Señor. Gracias por todos los hermanos que están asistiendo a la iglesia Ríos de Sanidad, papito lindo. Ayúdanos, Señor, a ser testimonio, a dar ejemplos, Señor, de comportamiento. Tú sabes que no somos santos, precioso Dios, pero nuestro testimonio, Señor, lo miran. De pronto nos critican las personas que están fuera de la congregación, Padre.
Pero ese testimonio como tú, Señor Jesús, lo diste cuando estuviste en la tierra, Señor. Gracias por esas parábolas, gracias por ese testimonio, gracias por ese ejemplo, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores. Danos mucha sabiduría, Padre, sabiduría de lo alto, no sabiduría terrenal, precioso Dios. Danos, Padre, más conocimiento y discernimiento de tu palabra, Señor. Pon en nuestros corazones, Señor, paz, papito lindo. Mucha paz, no la paz del mundo, Señor. La paz que viene de ti, precioso Padre, como está escrito. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. No tenemos más que darte nuestro agradecimiento eterno, precioso Dios, por darnos la salvación, la vida eterna, por hacernos coherederos contigo del reino de los cielos, por darnos la salvación, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mis hermanos dicen amén. Amén. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos. Para que se pongan de pie, vamos a iniciar adorando al Señor. Alabando por lo que es, por lo que ha hecho y por lo que hará. Sabiendo que es nuestro Señor y nuestro Salvador.
fortalezca, Señor, para no desviar nuestra mirada hacia los placeres, los deseos y la vanagloria que este mundo nos puede ofrecer. Que nuestra mirada esté puesta solamente en ti, fija en ti, Señor, para que cada día nosotros seamos más como tú, transformados a tu imagen, Señor. Porque en verdad tenemos una lucha constante con nuestro pecado. Y como dijo aquel hombre pasado, sabio en sus palabras, quizás no soy lo que quiero ser, pero por la misericordia y gracia de Dios ya no soy lo que solía ser. Amén. Y mi transformación va siendo continua, siempre y cuando mi comunión contigo sea constante, Señor. Pero te pedimos, Señor, ten misericordia y límpianos constantemente. Haznos más como Cristo. Que nosotros mismos menguemos, Señor, a fin de que nuestra vida exprese constantemente a nuestro Señor y Salvador Jesús. Profundo clamo a ti, escúchame clemente, mi corazón se inclina a ti y muéstrate indulgente, porque si empiezas a mirar mis culpas todas se llenan, como
Este es nuestro clamor a ti, Señor. Eres bueno y misericordioso. Te hemos fallado y lo reconocemos, Señor. Hemos pecado delante de ti. Te hemos ofendido con nuestra mente, con nuestro corazón e incluso con nuestros actos. Ten misericordia, Señor. Porque nuestra confianza y nuestra fe está puesta en Jesucristo, quien murió por nuestros pecados, quien cargó con nuestra culpa y con nuestra maldad, quien sufrió el castigo que nosotros merecíamos, en quien cayó tu ira, Dios, y por quien ahora somos llamados hijos tuyos. Somos salvos de tu ira. En su bendito nombre te pedimos, ten misericordia, Señor, y fortalécenos para hacer tu voluntad diariamente. Por eso tú eres digno de toda la gloria, Señor, de toda la honra. Solo tú, Cristo. Todo es para ti, todo es por ti. De mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria. Desde mi Cristo, por Él y para Él. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria, por siempre amén. Hacia la gloria, hacia la gloria, hacia la gloria.
día estaremos, Señor, en la eternidad, cantándote todos a una sola voz. A Él sea la gloria, al Cordero, al único digno. Así es. Qué alegría es pensar, Señor, que nuestra seguridad, nuestra salvación depende única y exclusivamente de ti, Señor. Así es. Porque nuestro carácter es débil, porque nosotros somos débiles. Y si dependiera de nuestras buenas obras, estaríamos perdidos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por tanto amor, por amarnos de esta manera, Señor, por haberte encarnado, por haber dejado tu gloria como la del Padre y haberte encarnado por amor a nosotros y haber muerto por nuestros pecados, Señor, por pagar nuestra deuda. A ti sea toda la gloria, Señor, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Ahora permítenos escuchar tu palabra, Señor, para que seamos transformados por ella. Que nuestro corazón sea tierra fértil, para que demos fruto abundante en su debido tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra en el Salmo 93, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La majestad de Jehová. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amén y amén. 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 Buenos días nuevamente, iglesia. Es un placer poderles ver nuevamente aquí, congregados en el nombre de nuestro Señor. Voy a invitar en ese momento a los niños a que pasen a recibir su clase dominical. Mientras tanto, ustedes vayan buscando allí en sus Biblias, Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Verso 47 en adelante.
Y vamos a hacer una lectura más extensa porque vamos a leer hasta el versículo 68. Y dice la palabra de Dios, Mateo 26, 47. Y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se le acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron. Aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Amén. El título de este sermón es Un juicio injusto. Un juicio injusto. Hace algunos pocos días
Venimos de unas noticias fatales, ¿cierto? Una de ellas en nuestra región aquí tuvo que ver con el accidente de este avión Hércules, donde lastimosamente fallecieron más, creo que fueron 70 el número de los soldados que fallecieron. Pero gracias a Dios hubo otra parte, aunque menos de los que murieron, pero lograron salvarse de entre las llamas de ese avión. Sin embargo, cuando estaban entrevistando a este médico encargado del hospital allá en Puerto Leguízamo, él decía algo interesante, y es que ellos no tenían la capacidad, ese hospital no contaba con los recursos necesarios, con el equipo técnico, el equipo médico, los recursos humanos para atender una emergencia como esa. Ellos hicieron lo que pudieron. Por otro lado, en contraste, otra noticia. En España, ustedes se dieron cuenta, si ven noticias, acerca de una joven de 25 años a la cual se le aplicó la eutanasia. Esta joven llena de vida, que lastimosamente decide que la mejor solución es la eutanasia o la buena muerte, porque eso significa eutanasia, buena muerte, supuestamente una buena muerte. Y esta clínica lastimosamente accede inclusive ante la negativa de sus padres de que se la aplicaran. Esta clínica decide quitarle la vida a esta joven. Pues vemos el contraste, mientras por un lado faltaban recursos para atender, porque la función de un hospital es salvar vidas. Por el otro lado, en otra región de este mundo, una clínica hecha para salvar vidas termina quitándosela a otra persona. A una persona hecha a la imagen de Dios y que lastimosamente terminan quitándole la vida de esta manera. Cuando vemos esto en las noticias, podemos ver de que todo es injusto. Por un lado, es injusto que una clínica no tenga los recursos necesarios para atender una emergencia. Y por otro lado, es injusto de que una clínica que tiene todos los recursos, en lugar de salvar vidas, las quite. Pero en esta mañana vamos a ver una justicia mayor, la peor injusticia que este mundo ha cometido. Una injusticia tan grave que Dios no solamente en el juicio final no va a juzgar solamente por el pecado que todo ser humano tiene en Adán, sino por haber rechazado la oferta del Evangelio, por haber matado también a Cristo. Veamos en primer lugar, hermanos, que en este relato que acabamos de leer, Jesús está en Getsemaní, los discípulos no quisieron orar, estaban cargados de sueño, y es en ese mismo momento donde llega esta multitud a capturar a Jesús. Entonces veamos en primer lugar que hay una captura injusta. Judas, que no se encontraba en ese momento con los otros 11 discípulos, porque él estaba ya negociando a Jesús ante las autoridades judías, ante el sumo sacerdote, viene a Getsemaní, porque él sabía que el Señor se encontraba en ese lugar. La Biblia nos relata que Satanás entró en Judas, o fue usado, o usó a Judas en ese momento para entregar a Jesús. La traición de este hombre, llamado Judas, ha sido la peor traición y la traición más famosa que usted puede encontrar en toda la historia.
Es por eso que, como les decía hace unas semanas, hoy en día ninguna mamá está dispuesta a colocarle Judas a su hijo. Ninguna mamá quiere colocarle de nombre Judas, bautizarlo como Judas, ¿cierto? Debido a la gravedad de esta traición y la manera como lo hace, de manera tan hipócrita. Dice el texto que que Judas se acerca a Jesús en medio de esa multitud que venían con palos, con espadas, y Judas se le acerca y le dice, salve maestro. Es decir, esto es un saludo. Salve maestro. Se acerca y le da un beso en la mejilla. De la manera más descarada, de la manera más hipócrita, demostrando como si él tuviese amor hacia Jesús. Sin embargo, Judas ya sabía que le había traicionado, que le había vendido. Y en ese momento proceden a capturar a Jesús. Jesús en ese momento se decepciona. Se decepciona. Se decepciona primero de Judas. Recuerden que Judas fue un discípulo también de confianza. Él era el tesorero en el ministerio de Jesús. Él cargaba la bolsa, pero también sustraía de allí. Y Jesús aún así lo sabía. Pero no es la única decepción que se lleva. Porque también el texto dice que todos, al final, los discípulos terminan abandonando a Jesús. Todos lo abandonan en ese momento en Getsemaní. Y recuerdan lo que ellos habían prometido junto con Pedro. Nosotros, aunque todos te negaren, dijo Pedro, yo no. Y los otros discípulos dijeron, nosotros tampoco, no te vamos a dejar. Y en ese momento se nos relata que huyeron. Pedro es el único que se queda ahí. Aparentemente va a cumplir lo que él promete, estar con su maestro. Pero en ese momento, él trata de usar la justicia por sus propias manos y termina cortándole la oreja a uno de los siervos del sumo sacerdote. ¿Qué pretendía Judas con eso? Si usted nota, no es que Judas haya apuntado a la oreja, no es que Judas haya tenido tanta puntería y haya dicho, voy a pegarle en la oreja, voy a cortarle la oreja. Ya eso no lo hace, no es capaz de hacerlo nadie, ¿no? Judas apuntó fue a matar a ese hombre. Le apuntó a la cabeza, al cuello, él le apuntó a matar, que quizás el movimiento de este siervo tratando de esquivar el golpe no fue a mayor, pero la intención de Pedro no era herir, era matar al siervo. ¿Pueden verlo? Es por eso que Jesús lo mira y le dice, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Si tú matas de la misma manera, así vas a morir, lo que le está diciendo Jesús. Pues eso estaba escrito en el Antiguo Testamento. El que a hierro mata, a hierro debe morir. En otras palabras, Jesús le está diciendo, no intentes tomar justicia por tu propia cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro lo hizo? Porque él se dejó tentar. Recuerden, en Getsemaní, Jesús les dice, oren, acompáñenme en la oración, para que no entren en tentación. En 3 ocasiones, y en esas 3 ocasiones, ellos se duermen, no oran. Es por eso, debido a la tentación, que Judas termina reaccionando mal. Porque la oración, cuando se conecta realmente con Dios, nos conectamos a hacer la voluntad de Dios. No lo contrario. En este preciso momento, Pedro no está haciendo la voluntad de Dios. Pedro está haciendo la voluntad del diablo, actuando mal.
fue tentado no a hacer la voluntad de Dios. No es que veamos aquí un Pedro valiente, no. Vemos aquí un Pedro que no está haciendo la voluntad de Dios. Y por eso Jesús tiene que decirle, ¿acaso si yo quisiera, oraría a mi Padre y me enviaría 12 legiones de ángeles? Una sola legión en el ejército romano eran 6,000 en la vanguardia y 6,000 en la retaguardia, es decir, 12,000. Una sola legión. O sea, si Jesús hubiese querido evitar la muerte, simplemente hubiera orado al Padre y el Padre le hubiera mandado los ejércitos del cielo. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Que es necesario que Jesús debe morir. ¿Pueden ver? Judas no está haciendo la voluntad de Dios. Está al contrario, se está oponiendo a hacer la voluntad de Dios en ese momento. Perdón, Pedro. Pedro se está oponiendo a hacer la voluntad de Dios. No solamente Judas, sino Pedro también cae en la tentación. Y el pueblo termina capturando de manera injusta. Y Jesús les recrimina. ¿Cómo es que ustedes vienen a mí con espadas, con palos, a capturarme? Si yo mantenía predicando en el templo, ¿por qué no lo hicieron en ese momento? ¿Acaso me ven armado? El hombre más manso que ha pasado en este mundo es capturado de una manera como si se tratara de un delincuente, como si Jesús fuese el peor de los ampones. Y Jesús reprocha eso. ¿Por qué lo hacen en este momento? Porque recuerden que están en medio de la penumbra, de la oscuridad, para que el pueblo o la demás gente no se den cuenta, porque es una captura injusta, a escondidas. En segundo lugar, vamos a ver que ahora que capturan a Jesús, van a acusarlo de manera injusta. Y se presentan falsos testimonios, nos dice el texto. Traen a Jesús atado delante del sumo sacerdote. En ese momento era Caifás. Recordemos que este ministerio sacerdotal establecido en el Antiguo Testamento, que era por llamamiento divino, en el tiempo de Jesús ya no era así. En el tiempo de Jesús los sumos sacerdotes eran nombrados por simonía o por nepotismo. ¿Qué son esas dos palabras? Simonía, es decir, se compraban los cargos, se compraba. Era algo negociado. O nepotismo, es decir, yo tengo el cargo y el que me sucede va a ser mi hijo. Y después que mi hijo crezca, el siguiente, el hijo de mi hijo será el que sigue. Eso se llama nepotismo, algo similar que lastimosamente hoy en día ocurren en algunas iglesias, ¿no? Igual, que el papá le entrega al hijo y el hijo, el ministerio, dice. Cuando no es así. Es por llamamiento divino. Pero en ese tiempo, ellos negociaban con el imperio romano para ocupar esos cargos. Y allí estaba reunido, esperando también todo el Sanedrín. El Sanedrín correspondía a las 70 jueces. Recuerden que en el Antiguo Testamento la voluntad de Dios era establecer jueces para que hicieran justicia, para que juzgaran al pueblo de Israel, porque Dios dio 3 tipos de leyes en el Antiguo Testamento. Les dio una ley judicial, porque ellos vivían dentro de una teocracia al pueblo de Israel. Les dio una ley moral y les dio una ley ritual que debían hacer. Dentro de la ley judicial estableció leyes para que los jueces, estos 70 jueces establecidos en Israel, hicieran correctamente cuando trataran algún caso, un caso judicial, pero que juzguen con justo juicio, porque si no, les decía en el Antiguo Testamento,
la sangre de esa persona será sobre ustedes. Será sobre ustedes. ¿Y qué hicieron estos sacerdotes? Este Sanedrín, ¿qué hizo con Jesús? Lo hizo de manera injusta. Presentan testigos falsos y no encuentran la manera, porque recuerden que ellos a escondidas ya habían planeado matar a Jesús. No era hacer un juicio justo, sino matar a Jesús. Ya habían planeado. Jesús ya estaba sentenciado, inclusive ya antes de que Jesús recibiera su sentencia, Jesús ya estaba sentenciado a muerte, a escondidas. Deuteronomio 16, del 18 al 20 dice: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te da, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Ven? Cómo Dios establece leyes, pero para que sean leyes justas. Sin embargo, cuando se trata de juzgar a Jesús, lo hacen de manera injusta. Como ellos no presentaron varios testigos falsos, pero ellos se contradecían unos a otros, al final, por lo que acusan a Jesús es por una acusación falsa, que es esta. Se presentan dos testigos, estamos dentro de un juicio, y salen unas personas a decir: nosotros escuchamos decir a puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Será cierta esa acusación? Cuando lo comparamos con Juan 2:19, lo que Jesús dijo es: destruid este templo y en 3 días lo derribaré, refiriéndose a sí mismo como el verdadero templo. ¿Pueden verlo? Ahí están torciendo las palabras de Jesús. Hay un lenguaje aparentemente similar, pero al final es contradictorio. Es lo mismo que hace Satanás, lo mismo que hizo con Eva, que le cambia las palabras, parece decir lo mismo, pero detrás de las palabras hay engaños. Tergiversa la palabra de Dios. Pero Jesús, ¿cómo contesta ante eso? Ante la falsa acusación, él callaba y no se defendía. Hasta que Caifás, el sumo sacerdote, aquel que cargaba en su pecho, su pectoral, las 12 piedras hermosas, representando a las 12 tribus de Israel, le dice: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lo que Caifás está diciendo cuando dice te conjuro, es decir, lo pone bajo juramento. Recuerden, estamos en un juicio. Bajo juramento, algo similar a lo que hoy en día se hace en los tribunales. La mano en la Biblia y dicen: si jura delante de Dios, decir la verdad y nada más que la verdad. Eso es lo que está haciendo Caifás aquí. Te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si lo notan, es la misma declaración de Mateo 16:16. En Mateo 16:16, Jesús les preguntó a sus discípulos, tiempo atrás, les dijo: ¿quién dicen que la gente que soy yo? Los discípulos le dijeron: algunos dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres Elías, diferentes conceptos. Y Jesús los mira a los discípulos y les dice: ¿y ustedes? ¿Quién creen que soy yo? Pedro se levanta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice Jesús?
Lo felicita. Dice, Pedro, bien has dicho, porque eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Fue una revelación de mi Padre que te dio a ti, que yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ustedes lo han entendido correctamente. Ustedes realmente saben que soy yo. Es la misma declaración que encontramos aquí, que el sumo sacerdote le pide. Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Hoy en día hay grupos que tienen problemas con esta declaración precisamente, porque es la declaración cristiana. El sumo sacerdote obviamente no la creía. Muchas personas no la creyeron, que Jesús es el Hijo de Dios viviente, que Jesús es el Cristo o el Mesías. La misma palabra significa eso. El Mesías que Israel esperaba, el Salvador, que es el Hijo de Dios. Hoy en día hay personas que tienen problemas con esa declaración porque es la declaración cristiana de fe. No solamente declararla, sino creer realmente en eso. Esto es lo que nos salva, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerdo, y creo que ustedes han visto por internet, hay una canción que Fran también la canta a veces, que dice, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, ¿cierto? Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Saben que hay grupos que no pueden cantar eso? ¿Y la cambian? Precioso Señor Jesús. ¿Por qué? Porque tienen un problema con la declaración de decir Hijo de Dios. Hay un problema. Y si hay un problema con esta declaración, recuerden que este sumo sacerdote tiene un problema con esa declaración. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, yo soy el Mesías enviado por Dios. Y a la vez Jesús es Dios, enviado por el Padre. Y hay un problema por esta declaración. Jesús mira al sumo sacerdote y le dice, no solamente le dice, tú lo has dicho, sino, y además te digo, que desde ahora verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús sentencia también al sumo sacerdote y a todos el Sanedrín, está justiciándolos, los está sentenciando, porque le dice, ustedes me van a ver a mí descendiendo con poder. ¿A qué se refería Jesús? Recuerden que cuando estuvimos viendo las profecías en Mateo 24 y 25, la venida del Hijo del Hombre en las nubes significaba el juicio que iba a caer sobre Israel. Y el sumo sacerdote fue testigo, porque cerca de 40 años después vino el juicio sobre Israel y la culminación del primer pacto. Que cayó las maldiciones, ¿recuerdan? Que Dios les había dicho, si ustedes obedecen recibirán las bendiciones, pero Israel desecha al Mesías y reciben las maldiciones. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Lo mismo que les había dicho a sus discípulos, que algunos de ellos no morirían sin antes ver la venida del Hijo del Hombre, es decir, el juicio de Dios. Pero también, en tercer lugar, veamos que hay una sentencia injusta. Entonces dice que el sumo sacerdote en ese momento escucha las palabras de que él se está haciendo igual a Dios, porque Jesús, en ese momento, esa declaración lo hace igual a Dios. Al decir que es el Mesías y decir que es hijo de Dios, es decir, yo soy de la misma sustancia del Padre. Soy de la misma sustancia de Dios. En ese momento, él se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Ha blasfemado este hombre. ¿Qué piensan ustedes? Y la gente dice, es reo de muerte, es digno de la muerte. ¿Cómo es posible? En Levítico 24:14 ustedes van a encontrar en ese texto que la
la paga de ese pecado de blasfemia se pagaba con la muerte. La blasfemia se pagaba con la muerte, en Levítico. Todo aquel que blasfemara el nombre de Dios debía ser apedreado por las autoridades judías. Obviamente, en el Israel que estamos viendo, en el de Jesús, en ese tiempo, ellos ya no tenían la misma autoridad. Ellos no podían sentenciar a una persona a muerte ya. Por eso era necesario que ellos lo entregaran el caso a el Imperio Romano, a Pilato, ¿cierto? Quien al final termina entregando a Jesús al pueblo. Entonces la blasfemia se pagaba con la muerte y termina todo el Sanedrín aplicándole la sentencia a Jesús sin un debido proceso. Porque como les dije, Jesús ya estaba sentenciado desde antes del juicio. El plan de ellos era llevarlo a la muerte. Ya estaba sentenciado desde antes. La siguiente reacción es que ahora todo este pueblo le escupen en la cara porque lo consideran el peor de los blasfemos, lo abofetean, le dan puños y se le burlan, le dicen, profetízanos, a ver, ¿quién fue el que te golpeó? ¿Quién fue? Juan también relata que cuando Jesús fue capturado, Jesús dicen, ¿dónde está? ¿Quién es de ustedes? El Jesús, el Mesías. Él dice, yo soy, y muchos cayeron a tierra en ese momento. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, también es Dios. De hecho, de eso se trata la Trinidad. No de tres dioses. Un Dios en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. No tres dioses. Así que Jesús fue capturado, acusado y sentenciado de manera injusta por los hombres. El justo, nos dice la Biblia, que pagó por nuestras injusticias. Por eso Jesús decidió callar. Él tenía todo el derecho a defenderse. Todo el derecho, pero dice que Jesús callaba. ¿Por qué cayó? Porque Él decidió tomar nuestros pecados. Para nosotros es difícil callar cuando hay alguna injusticia. De hecho, los que somos esposos o ustedes esposas, ¿qué es lo que ustedes primero hacen cuando tienen una discusión? Y usted tiene la razón. Le aseguro que no es quedarse callado, es defenderse. Y más cuando uno tiene la razón, ¿cierto? Pero Jesús no. Jesús es el hombre más justo que ha vivido en este mundo. El más justo. Y no solamente tenía el derecho a defenderse, sino que también tenía el poder para hacerlo. Poder para inclusive orar a su Padre y que su Padre le enviara legiones de ángeles. Y Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo. ¿Qué hiciéramos nosotros si tuviéramos un poquito de poder así? Alguien nos hace algo malo y como dijeron los discípulos, ¿quieres que oremos y que descienda fuego sobre ellos? ¿No? Pero Jesús no. Jesús sabía que debía cumplir su misión de morir por nosotros los pecadores. Por eso es que Jesús no vino del cielo directamente a la cruz, dijo. Si la intención de Jesús solamente hubiera sido morir en la cruz, sencillamente hubiera pasado directamente de venir del cielo a cumplir en la cruz, morir y listo. No. Jesús tuvo que vivir en este mundo, en este mismo mundo en el que vivimos nosotros, lleno de injusticia, lleno de pecado, lleno de maldad. Este mundo que a lo bueno que le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Cómo le llaman a la eutanasia? Buena muerte.
buena muerte. Pero ¿qué es en realidad la buena muerte? Es un asesinato. Asesinato. Cuando se aprueba el matar a niños en el vientre de la madre, por ejemplo, ¿cómo se le llama? Interrupción del parto. ¿Cierto? Cuando no es ninguna interrupción, es un asesinato. Cuando un cristiano, o que dice ser cristiano, que su deber es cuidar a sus hijos, ser ejemplo para ellos, y termina al final violentándolos, nos damos cuenta que no todos son lo que dicen ser. Cuando ustedes como cristianos pueden pasar horas y horas, quizás dialogando con alguna persona afuera, y no hay problema, de cualquier tema que ustedes tengan, de política, de economía, de moda, de cine, de cualquier cosa usted puede pasar, puede tener amistades inclusive. Pero cuando usted comience a hablar de Jesús, va a ver la reacción de las personas. Comienzan a irse, ya me tengo que ir, ya. Comienzan a sentir las personas que están alrededor un ambiente como no, ya viene a hablar de Jesús, o ya viene a hablar de Jesús. ¿Por qué pasa eso? Porque el mundo no ama a Dios. Esa es la realidad. Ustedes deben ser conscientes de eso, de que este mundo no ama a Dios. Este mundo ama las cosas del mundo. Es por eso que una persona puede pasar horas esperando a su cantante favorito en un concierto, en un carnaval. Se mojan. No les importa trasnocharse. Que es que al otro día tengo que trabajar. No importa. No importa. Y si llueve, tampoco. Que tengo que ir a ver el partido del Nacional que va a jugar en Pasto. No importa si me mojo, si me tengo que colgar en un camión, me cuelgo. Pero cuando se trata de Dios, ¿qué pasa? Hay un problema ahí. Cuando se trata de Dios, un simple dolor de uña a veces nos saca. ¿No? Hoy en día, hoy precisamente domingo, iniciamos Semana Santa, ¿cierto? A conmemorar. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? La realidad. Muchas personas, sí, celebrando a un Dios que no aman. A un Dios que realmente no lo aman. No lo aman. Lo siguen de una manera religiosa, pensando que el cristianismo se trata de estar ahí en algunas ocasiones, celebrando una semana. Dios quiere es una vida santa. De nada sirve una Semana Santa. De nada nos sirve celebrar una Semana Santa si nuestras vidas no son transformadas, si no amamos a Dios. El Señor no quiere migajas. El Señor quiere de nosotros todo. Todo o nada. Frío o caliente, tibio no. Tibio no. Por eso debemos vivir en este mundo de injusticias. Si usted habla la verdad, no espere recibir aplausos de la gente, sino más bien espadas y palos. Espadas y palos. Es decir, oposición. Usted hable de Jesús, pero no se haga ilusiones de que el mundo lo va a aplaudir. No es por aplausos. Nosotros no servimos al Señor para que nos aplauda. Es para que escuchen el mensaje del Evangelio. Y así muchos se opongan. Sin embargo, es necesario que seamos sal y luz en este mundo. Que demos sabor a Cristo, que preservemos a este mundo podrido. Porque recuerden que la sal anteriormente se utilizaba era para preservar.
En ese tiempo no habían neveras. La sal se usaba para preservar la carne, por ejemplo. Cuando la Biblia nos dice que somos la sal de este mundo es porque somos la sal. Evitamos de que este mundo esté más podrido de lo que debería estar. Pero eso lo hace, hermanos, cuando realmente nosotros comenzamos a amar al prójimo que está afuera y al que está dentro aquí también, obviamente. Cuando somos diferentes, cuando las personas nos notan y nos ven y nos dicen, ese señor es diferente, esa señora es diferente, ese joven es diferente. Entre todos, esa señora tiene algo especial. La manera de hablar es diferente, la manera de actuar es diferente, la manera de vivir es diferente. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es vivir un verdadero cristianismo. Iglesia, esa sentencia que ellos declararon sobre Jesús es digno de muerte, es reo de muerte, ¿qué dijeron? Es la misma sentencia que pesa sobre cada uno de ustedes. Es la misma sentencia. ¿Por qué? Porque todos ustedes son pecadores. Yo soy pecador. Ustedes son pecadores. Nuestra sentencia es esa. Somos dignos de muerte. Esa sentencia es para nosotros, porque somos dignos de muerte. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia en Romanos 6. Pero en cambio, como el justo muere por los injustos, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Pueden ver? Él lleva nuestra sentencia, la lleva. Es una sentencia judicial, la lleva. Eso es lo que se llama justificar. Somos justificados en Cristo. ¿Qué es ser justificado? Es que quien sea justo reciba la injusticia y Él nos da de su justicia. Y somos declarados ante Dios justos. ¿Por qué eso? ¿Somos justos realmente cuando nos vemos nuestra manera en que actuamos? No. Pero somos declarados judicialmente, el Señor dice, justos, porque Cristo pagó su deuda. Amén. Qué glorioso es nuestro Señor. Lo que Él ha hecho por nosotros. Usted no tiene que pagar nada. No tiene que comprar nada. Porque no hay ningún precio que compre su salvación. Es creyendo, colocando su fe en este hombre llamado Jesús, que murió por nuestros pecados de manera injusta. Así que no se amedrente si en este mundo hay injusticia. Claro que estamos en este mundo para hacer luz. Vamos a vivir injusticia, sí. Pero nos dice Mateo 5:12, que cuando vituperen de nosotros, cuando hablen mal de nosotros, cuando nos hagan injusticias aún, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Su galardón es grande en los cielos. Ese es su galardón. Nuestro galardón no es aquí en la tierra, es allá en los cielos. El Señor nos recompensará por nuestra fidelidad, por haber confiado en Jesús, por haber puesto nuestra fe en Jesús, por caminar con Él. Amén. Nuestra esperanza va más allá de esta vida. Porque cuando nuestros ojos se cierren, cuando sus ojos se cierren, inmediatamente van a ser abiertos allá con el Señor. A los pies de nuestro Señor. Lo mismo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y así nos dice a nosotros, que si creemos en Él, que si confiamos en Él, si nuestra fe en Él, no importa tus pecados, no importa tus maldades, si te arrepientes y crees en Él, cuando despiertes estarás con Él en el paraíso. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana. Vamos a dar gracias a nuestro buen Dios.
Te damos gracias, amado Padre Celestial, porque nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo unigénito, a Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para morir por nuestros pecados. Gracias, Padre Celestial, porque tú lo fortaleciste allí en ese huerto en Getsemaní, cuando necesitó ser fortalecido, clamando, cuando Cristo estaba clamándote a ti allí, que pasara esa copa, mas no se haga su voluntad, sino la tuya, Padre eterno. Y lo fortaleciste de tal manera que asumió ese reto, esa misión de morir por nuestros pecados. Soportó la injusticia, soportó la hipocresía, soportó estar en medio de un juicio injusto. Como está escrito, el justo murió por los injustos. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, porque tú aceptaste morir por nosotros voluntariamente. Gracias te damos. En esta mañana somos más conscientes que ayer de las injusticias que viviste por nuestra causa, porque esas sentencias de ser reo de muerte caía sobre nosotros, mas tú la evitaste, llevando la sentencia en la cruz y muriendo, realmente muriendo por nuestros pecados, para que nosotros seamos justificados, salvados delante del Padre. Gracias te damos, Señor, porque la ira de Dios cayó sobre Cristo y no sobre nosotros. Gracias porque un día partiremos de aquí. Pero gracias porque nuestra vida eterna ya ha comenzado en Cristo Jesús. Amén y amén.